Expectativa por el juicio político en contra de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Mientras los consejeros de Participación Ciudadana piden que se elija al nuevo presidente del organismo judicial. El movimiento indígena inconforme con el avance de los diálogos con el gobierno y la falta de resultados. Amenazan con movilizaciones nuevamente. La conferencia episcopal hace un llamado a la calma. La Comisión Anticorrupción presenta al ministro de Salud una investigación sobre la operación de redes de corrupción en la venta de medicinas e insumos en los hospitales públicos. ¿Cómo están? Buenas noches, amigos. Aquí les tenemos las noticias de hoy. El Pleno de la Asamblea definirá si destituye y censura o no a 3 vocales del Consejo de la Judicatura y a su expresidenta. Hoy empieza en el Legislativo el juicio político en su contra y para contarnos más de este proceso hacemos contacto con Patricio Díaz, que está en el Legislativo. Patricio, ¿ya empezó la sesión? ¿Qué tal, Alfonso? Amigos televidentes, muy buenas noches. No empieza todavía la sesión, aunque fue programada para las 7 de la noche. Todavía están ingresando los legisladores. Hay pocos legisladores y en pocos minutos más se entiende que el presidente de la Asamblea también llegará hasta acá, hasta el Pleno, para dar a conocer si es que, para tomar el quórum y definir el inicio de la sesión. Recordemos que esta noche se define el juicio político al Consejo de la Judicatura. Habrá primero las intervenciones de la interpelante y luego la defensa de los consejeros de la Judicatura, quienes están interpelados. Pero les tenemos un reporte de lo que ha sido la jornada de hoy, en la que ha habido también acusaciones mutuas de diferentes sectores respecto de ofrecimientos por votos. Incluso esto tocó al despacho del presidente de la Asamblea. Veamos el siguiente informe. A horas del juicio político al Consejo de la Judicatura, las cosas se van poniendo cada vez más tensas en la Asamblea. En la búsqueda de los 92 votos por la destitución, hay mutuas acusaciones de ofrecimientos entre quienes apoyan la censura y quienes no. Pero esta vez llegaron a topar el despacho del presidente de la Asamblea. A mí me han llamado de lado a lado de parte del señor presidente de la Asamblea a ofrecer puestitos, y lo va a decir claramente. Él personalmente no me ha llamado, porque yo creo que no tendría la valentía de llamarme a decir estas cosas, pero ha habido mediadores que han llamado a decir, vean, estos espacios hay, ya queremos decir. El presidente del Legislativo salió de inmediato a responder al asambleísta de Pachacutic. Falso, de falsedad absoluta. Yo no le he propuesto ni he conversado siquiera con el asambleísta Lucero, menos sobre ese tema. Así es de que rechazo esas declaraciones. Desde la presidencia no se ha conversado siquiera con el asambleísta Lucero, no se le ha ofertado absolutamente nada a él ni a nadie. Y anuncia que le pidió los nombres para, de ser necesario, actuar de inmediato. Si hay alguna persona del despacho de presidencia que haya incurrido en esa situación, obviamente será cancelado de manera inmediata. El juicio político iniciará a las 7 de la noche y empieza con los interpelantes. A Viviana Veloz del correísmo se le sumó para esta sesión Luis Almeida del Partido Social Cristiano. Ellos tendrán 2 horas para justificar sus acusaciones contra el Consejo de la Judicatura. Luego, la expresidenta del organismo y los 3 vocales acusados tendrán 3 horas para su defensa. Se espera se llegue hasta ahí durante esta noche. Recordemos que las malas mañas se hacen entre gallos y medianoche y sobre todo cuando no hay luz del sol. Así que hay algunos que les convendrá que esta sesión se extienda justamente hacia esas horas. Y el jueves se espera se reinicie con los interpelantes, que tienen 1 hora más. Luego, los interpelados, 2 horas adicionales para refutar las acusaciones. Después de eso, empezará el debate. Se espera todo concluya con la decisión, a más tardar, la madrugada del viernes. Así es, se prevé una reunión larga al menos la noche de hoy y también la jornada del día de mañana, de acuerdo a lo que han informado los legisladores después, obviamente, de las presentaciones tanto de los interpelantes como de los funcionarios del Consejo. Se tendría un debate con al menos 5 legisladores por cada una de las bancadas. Eso es lo que se ha señalado. En principio se busca que estén representados todos en el debate, y hace poco también vimos que ya están aquí los miembros del Consejo de la Judicatura, están a un costado de la sala,
sobre la pecera, como se conoce este sector, donde normalmente están funcionarios de otras entidades del Estado. Ahí ya están a la espera de que se inicie esta sesión que, como les habíamos dicho, estaba previsto que esté en su inicio a las 7 de la noche. Estamos a la expectativa de que llegue también el presidente de la Asamblea Nacional para dar el inicio a esta sesión de juicio político contra la presidenta del Consejo, la expresidenta del Consejo de la Judicatura, contra Fausto Murillo, que es el actual presidente, también contra los otros dos vocales actuales que están siendo interpelados por Viviana Veloz y Luis Almeida. Les daremos el detalle de este juicio político esta noche y en las próximas emisiones. Regresamos contigo, Alfonso. Muy bien, Patricio, muchísimas gracias por el informe. 6 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicitaron al presidente del organismo, Hernán Ulloa, que convoque a sesión del Pleno para designar a quién será el nuevo titular del Consejo de la Judicatura. La terna fue remitida el 23 de agosto por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Paul Romero nos informa. Por primera vez, los consejeros de mayoría y minoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social firmaron un comunicado. Este miércoles se unieron para solicitar al presidente del organismo, Hernán Ulloa, que convoque al Pleno y así conocer la terna remitida por Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, con los nombres de los aspirantes a presidir el Consejo de la Judicatura. Es la segunda ocasión desde que se recibió la nueva terna en que no se ha dado tratamiento, a pesar de que ya estaba en el punto del orden del día y a pesar de que el día de hoy estuvimos en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana esperando que aparezca Hernán Ulloa para iniciar la sesión. La terna fue remitida el 23 de agosto y está integrada por Inés Maritza Romero Esteves, exfiscal, exasesora del Ministerio de Justicia en el 2014, jueza de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Marco Antonio Tello Rodríguez trabajó en la empresa municipal de agua de Cuenca, fue asistente fiscal entre 2010 y 2012 en Azuay y desde el 2014 es asesor de la Corte Nacional de Justicia. Fabiola Gallardo Ramia, exfiscal, jueza y actual presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Convocaríamos a una veeduría ciudadana, luego revisaríamos requisitos, la impugnación ciudadana y pasaríamos a la designación. Estaríamos hablando más o menos de un mes alrededor de ese tiempo. Esto ocurre en el Consejo, mientras en la Asamblea se tramita el juicio político para una eventual censura y destitución de 3 vocales de la Judicatura. Aquí señalan que nada es coincidencia, menos en política. Esto ya sucedió una vez, 80 días guardada una terna por parte del presidente de forma irresponsable. Y hoy no queremos que pase lo mismo. El presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, es muy amigo de Hernán Ulloa, entonces por eso estaría alargando el tratamiento de la terna. Solicitamos una versión al presidente del Consejo de Participación y esperamos una respuesta. 11 años después de haber emitido dictamen en contra de Diario El Universo y el articulista Emilio Palacio por un artículo de opinión, el Consejo de la Judicatura suspendió al juez Juan Paredes Fernández. Según el Pleno de la Judicatura, hubo negligencia en el proceso llevado a cabo en el año 2011. Se denunció que el fallo en contra del medio de comunicación fue redactado en una computadora fuera del juzgado, con el nombre de usuario de Chucky Sede, lo recordarán. La resolución de la Judicatura se tomó horas antes del juicio político en la Asamblea. Y el diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena tambalea. Hoy, frente al relator de Naciones Unidas que visita el país, hubo reclamos de lado y lado. La conferencia episcopal llamó a la calma y a cumplir las reglas acordadas al inicio del proceso. Jacqueline Rodas con un informe de esta situación. Este miércoles, el diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena se instaló con la presencia de Francisco Calí, relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Frente a él, los dirigentes reclamaron por la falta de resultados y advirtieron que si no hay respuestas concretas, volverán a las jornadas de protesta. Hubo un tenso intercambio de palabras con representantes del gobierno. Realmente sentimos que de estas mesas no va a haber resultados. El diálogo esté siendo tomado
única y exclusivamente con un proceso de disuadir los procesos de lucha. No podemos aperturar ninguna mesa más mientras no se resuelvan. Y esa narrativa, Leonidas, de que las mesas no están dando resultado, realmente no es la adecuada. Yo considero que decir a mitad del partido, pasado 45 días, si no me gusta cómo están las cosas, me levanto y me voy, no es lo responsable. El presidente de la conferencia episcopal llamó a la calma. Yo creo que es importante también un acto de responsabilidad ante los demás. Entonces yo sí pediría tanto a los representantes del gobierno como de las organizaciones indígenas para que esta tarde en la mesa de coordinación, que justamente está para eso, lo tratemos. Porque si no creamos un ambiente de zozobra, de sospecha. En la tarde se dio la reunión. A su salida, el presidente de la CONAIE informó que reorganizaron el cronograma. El día viernes se dará a conocer en qué hemos concluido con las 5 mesas. Y a partir del día lunes de la siguiente semana se avanzarán con las mesas restantes. Vamos a agotar hasta el último, en estos 90 días, lo que tenga que salir, saldrá. Y lo que no, tendremos que seguir luchando en este país. Ya han transcurrido 45 de los 90 días que durará el proceso. De las 10 mesas temáticas, solo han firmado un acuerdo en la de banca pública y privada. La Comisión Nacional Anticorrupción denunció la existencia de 7 grupos que controlarían la provisión de insumos y medicamentos en todo el país y que estarían vinculados a presuntos actos de corrupción. La información fue entregada al ministro de Salud, José Ruales, quien se comprometió a investigar este caso o estos casos para determinar responsabilidades administrativas y judiciales. Paul Romero, con el informe. La provisión de insumos y medicamentos en el sector público estaría bajo control de una red integrada por 7 grupos vinculados con presuntos actos de corrupción. Esta fue la denuncia que presentó la Comisión Nacional Anticorrupción. La documentación que sustenta la investigación fue entregada al ministro de Salud, José Ruales. En 7 grupos muy puntuales, nombres y apellidos y la estructura que está organizada para el asalto en este país, que ha estado organizada para el asalto desde muchos años atrás. Creemos que es bueno conocerlos para que se tengan las precauciones y los recaudos indispensables. Son decenas de millonarios contratos que el sistema de salud pública ha firmado con estos grupos desde el 2016. No se mencionó los nombres de los involucrados y tampoco el monto del perjuicio al Estado. Según la comisión, esta presunta red tendría también bajo control la provisión de medicina e insumos a todo el sistema de seguridad social. Pero estos grupos además delinquen y atracan en el IES. Entonces, cuando les ponemos en el ojo en el Ministerio de Salud, se hacen su retirada en grupo al IES y viceversa. De tal forma que nos parecía de enorme trascendencia que el ministro conozca este asunto. El ministro se comprometió ante los comisionados a tramitar la denuncia. Para evitar, para perseguir, para atacar cualquier problema de corrupción, cualquier problema de deshonestidad. Para ello, el gobierno nacional ha generado y tiene una Secretaría Nacional Anticorrupción. Ruales señaló que en su administración, durante la emergencia declarada al sector de la salud, que terminó el 22 de agosto, estableció 5 estrategias para abastecer de medicamentos a toda la red de salud pública. La legisladora de UNES, Joana Ortiz, junto con su bloque, presentó una denuncia al Comité de Ética de la Asamblea contra la expresidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. Ortiz asegura que con su bancada recogieron pruebas que confirmarían un incumplimiento de funciones de Llori cuando fue presidenta del Parlamento, al supuestamente hacer cobros a su personal para rentar un vehículo que era de su uso. Esta denuncia deberá ser calificada por el Consejo Administrativo CAL y luego pasar al comité para su trámite e investigación. La sanción para estos casos es la destitución del asambleísta. Que son producto de una denuncia ciudadana que hemos trasladado en este caso a la Asamblea Nacional para que el Comité de Ética de esta institución pueda hacer la investigación correspondiente y se pueda aclarar estos graves hechos. Incluso nosotros hemos presentado pruebas en las que en una factura constan
que el pago de esta renta del vehículo era de $773 semanales que tenían que cancelar estas personas que estaban dentro de su equipo. Bien, vamos al corte comercial para informarles después que delincuentes disfrazados de policías simulan un falso operativo en Guayaquil y ejecutan un secuestro express a un empresario. La policía investiga el caso. Volveremos con esto. Como anunciamos, la policía investiga un frustrado robo y secuestro a 2 personas en Guayaquil. Los delincuentes simularon un falso operativo disfrazados de policías. A una de las víctimas le colocaron un cinturón con supuestos explosivos. Merlin Ochoa nos informa que los pillos no lograron robarse nada ni pidieron recompensas. Televistazo tuvo acceso a información oficial en la que se indica que la noche del martes los delincuentes habrían realizado el falso operativo a la salida del túnel del Cerro Santa Ana, zona turística de Guayaquil. Ahí 2 motorizados disfrazados de policías frenan la marcha del vehículo en el que se movilizaba un empresario guayaquileño. Lo hacen bajar y lo golpean para neutralizarlo. Lo suben nuevamente a su propio carro donde se encontraba también su chofer. De inmediato 3 delincuentes ingresan al vehículo que avanza escoltado por otro carro hasta la urbanización en la vía San Borondón e ingresan a su casa. Dentro del inmueble la víctima forcejea y grita. Los vecinos se dan cuenta y los delincuentes nuevamente suben al carro al chofer y la víctima, colocándole a esta última un cinturón cargado supuestamente de explosivos. Lo amenazan con que si gritaba, lo hacían explotar. Luego huyeron hasta la autopista Narcisa de Jesús en el norte de Guayaquil, que está aproximadamente a 20 minutos de la urbanización privada. Aquí los delincuentes abandonaron a los 2 hombres y el carro. Luego la policía confirmó que el cinturón no llevaba explosivos reales. Es caso gravísimo. En una entrevista radial, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, dio a conocer la información, agregando que en la urbanización donde vive la víctima también está la casa del presidente Guillermo Lasso. Apenas baja le dijo, tú te llamas fulano de tal, esto es un secuestro, y se metieron a la ciudadela del presidente de la República vestidos de policía. Ya que las cosas cambiaron. Las balas las cambiaron por explosivos. El robo los cambiaron por vacuna y extorsión. Y el secuestro se está volviendo parte cotidiana a niveles que nadie pudo imaginar. Por su parte, en un comunicado, la alcaldía de San Borondón dice que durante estos eventos lamentables no existió alerta alguna que active nuestros protocolos de seguridad. En el sistema ECU 911 tampoco existe una llamada de emergencia. Hasta el cierre de este reportaje, las víctimas no habían presentado las denuncias. La policía no se ha pronunciado sobre el tema, pero otras cámaras indicaron que los delincuentes no pidieron rescate ni lograron sustraer las pertenencias de los hombres. Esta tarde, agentes de la Oficina de Investigaciones de la Comisión de Tránsito halló el tráiler implicado en ese siniestro, en ese accidente que cobró la vida de una niña de 3 años. La policía aún busca al hombre que conducía el vehículo pesado, mientras la familia de la menor fallecida vela sus restos en su domicilio. Diego Cuenca nos describe esta dolorosa situación. Los agentes de la Comisión de Tránsito hallaron el vehículo pesado dentro de ese garaje ubicado en la vía Adaule, en Guayaquil. Se trataba del tráiler que ese martes chocó y arrastró a 2 carros en la vía perimetral. En uno de ellos iba una niña de 3 años que murió y otra de 10 que está herida. Durante las primeras investigaciones tenemos referencia que se encontró aquí efectivamente después de suscitado el hecho. Sin embargo, pues esto se definirá ya al término de las investigaciones. El cabezal estaba parcialmente destruido. El abogado de la compañía dueña del vehículo evitó dar declaraciones. Tampoco hablaron los propietarios del inmueble. El conductor implicado aún no ha sido capturado y nadie precisó quién guardó el tráiler luego del siniestro. No es un perro que se ha muerto, es una niña. Por favor, ayuden. Esto no puede quedar así.
Giovanna Viveros llora la partida de su hija, Scarlett, cuyos restos son velados en el suroeste de la urbe. La pequeña tenía apenas 3 años. En medio de su dolor, relata que vive horas de angustia, pues también es investigada por la Fiscalía para esclarecer los hechos. Yo le había hablado, la secretaria le habló de que sea humano, porque yo no sabía que estoy haciendo detenida si yo no tengo la culpa de nada. A mí me chocaron, pero tengo que regresar mañana todavía. El cuerpo de Scarlett será sepultado la tarde del jueves, en compañía de su barrio, que llora su prematura partida. Los pequeños cacaoteros piden la intervención del gobierno por la sensible baja de precio de sus productos. El ministro de Agricultura anuncia que este fin de semana se reunirá con los afectados. En principio se apunta a la eliminación de intermediarios, quienes impiden que los agricultores reciban un precio justo. Los pequeños agricultores de cacao cuentan que viven un momento complejo. El precio del producto está bajo, los insumos son costosos y el clima que tampoco ayuda. Por ello le piden al gobierno que actúe, que apoye. Hace tiempo una lata de cacao valía $20. Ahorita a 8, 9, 10 dólares. No lo pagan más de eso. El señor ministro de Agricultura ordene o nos dé un kit de producción pero barato, porque estamos muy costosos, la uria lo mismo. Y el gobierno responde, tienen identificado el problema y que van por las soluciones, dicen. Primero, por el tema del precio, que es lo más complejo. Este sábado tengo una reunión con cacaoteros para analizar el tema, ¿no? Uno de los temas importantes es eliminar a los intermediarios. El cacaotero no está recibiendo por lo menos los 92, 93 dólares que está por saca de cacao. Y estamos proponiendo un tema de centros de acopio para que ellos puedan poner sus productos a buen recaudo con un mejor bodegaje. Y en el campo esperan de esa reunión respuestas concretas y urgentes, porque la situación es compleja para los pequeños y cuentan que de la actividad agrícola no quisieran alejarse. A veces no alcanza ni siquiera para pagar al jornalero para que ayude a cosechar. No nos alcanza para los gastos del mismo campo, para medianamente la canasta básica. Para las autoridades el tema también es urgente y por ello en territorio se analizarán todos los aspectos que componen la problemática del pequeño cacaotero para entregar una respuesta adecuada a sus requerimientos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, dio luz verde a la publicación de la Ley de Carrera Sanitaria en el registro oficial. Entrará en vigencia la normativa que contempla un escalafón para los profesionales de la salud pública, como nos informa Fabiola Santana. Dirigentes de la salud presenciaron la firma del ejecútese a la Ley de Carrera Sanitaria en el Palacio de Carondelet. El presidente Guillermo Lasso reconoció el trabajo conjunto con la Asamblea Nacional y en lugar de vetarla dio paso a su publicación en el registro oficial. En el Ecuador no ha existido un cuerpo normativo que regule y proteja a los trabajadores de la salud. La Ley Orgánica de Carrera Sanitaria cambia esta injusta realidad y crea un régimen especial para ustedes, los profesionales de la salud. Una vez publicada, corren 90 días plazo para la elaboración del reglamento. La ley incluye la creación de un escalafón para profesionales de la salud pública, lo que llevará a incrementar progresivamente el presupuesto de salarios, que hoy es de $550 millones anuales, dijo el ministro de Salud. Para el 2026, progresivamente vamos a requerir $50 millones adicionales. En esta progresión, en estas etapas, algunos van a tener que cumplir 6 años hasta llegar al máximo nivel, digamos, ¿no? Entonces calculamos que para el 2032 requeriremos 109 millones de dólares adicionales al monto salarial actual. Con esto se garantizará la estabilidad laboral, carrera profesional, capacitación continua y protección de los riesgos por el ejercicio de la profesión, que según la delegada de los trabajadores de la salud se reflejará en beneficios para los usuarios. Si bien es cierto, tiene como objetivo poner en orden y desarrollar las capacidades de los trabajadores sanitarios, el fin último es justamente mejorar la eficiencia del Sistema Nacional de Salud. E indicó que entregarán sus aportes para la elaboración del reglamento. Al volver en Televistazo, las noticias internacionales. Estados Unidos aprueba la aplicación de un nuevo refuerzo de la vacuna contra la variante Omicron y sus subvariantes del COVID-19.
Y hay expectativa por la decisión del SRI de implementar obligatoriamente la facturación electrónica en el país. Las facturas físicas solo podrán ser utilizadas hasta el 29 de noviembre de este año. En poco menos de 3 meses, esto ya será parte del pasado. Las facturas impresas dejarán de circular para dar paso casi exclusivamente a la facturación electrónica. El motivo de haber implementado la facturación electrónica es la necesidad que tenemos como administración tributaria de fortalecer nuestros procesos de control. Es mucho más sencillo que la facturación electrónica, automáticamente en nuestro sistema se cargan esas facturas y nosotros podemos conocer quién emitió la factura, quién recibió la factura y de esta manera poder hacer controles más efectivos. Pero lo que para el SRI es un avance, para los que viven de imprimir facturas es una sentencia. Los dueños de pequeñas imprentas dicen que si ellos hasta ahora han subsistido, ha sido únicamente por la impresión de facturas. Ese ha sido el fuerte nuestro. La facturación prácticamente ha dado el 90% de la utilidad en todos los talleres. El resto de cosas, la gente que imprime afiches, viene una campaña electoral, la gente que imprime tarjetas, ¿eso no? Mira, usted sabe que en campaña electoral ya todos los políticos tienen amarrada con su propia imprenta. A nosotros los artesanos no nos paran bola. Entonces, al quitarnos esto, obviamente nos está mandando a la quiebra. A los 3, 4, 5 colaboradores que tenemos, mandarlos al desempleo. Pero la mayoría de negocios populares... En el SRI, sin embargo, dicen que en realidad sí habrá quien siga imprimiendo facturas, porque hay un sector que está exento de la facturación electrónica. Aquellos que sean negocios populares de acuerdo con la ley. ¿Qué son los negocios populares? Son aquellos contribuyentes que facturan hasta $20,000 al año. Y en esto hay que quedar claros. Los únicos que están exentos, como acabamos de oír, son los negocios populares. Si usted es, por ejemplo, un profesional independiente, aunque facture menos de $20,000 al año, no está exento. Igual va a tener que facturar electrónicamente. Las facturas físicas solo serán aceptadas hasta el 29 de noviembre. A partir del 30, todo será electrónico. Aunque ellos esperan que el SRI los escuche y acepte al menos sentarse a dialogar. Tenemos más información. La Fiscalía de Durán y la Unidad de Trata de Personas de la Policía Nacional investigan la desaparición de un niño de 4 meses de edad. El hecho ocurrió el fin de semana en la segunda etapa de la Ciudadela del Recreo en Guayaquil. Hasta allí acudió Bessie Granja y nos preparó un informe. Ya son más de 3 días desde que esta joven no sabe nada de su bebé de 4 meses de edad. Cuenta que a ella, una mujer de origen afroecuatoriano, se lo arrebató de las manos tras hacerle una falsa promesa de entregarle leche y pañales como parte de obras de labor social de un partido político. El hecho ocurrió en la segunda etapa del recreo del Cantón Durán. Siento que el niño se me resbala. Ella me ayuda a sostenerlo. Entonces me dice, amiga, siéntese aquí, yo le procedo a tener a su niño para que usted se siente y descanse un poco. A esta mamá le protegeremos la identidad por su seguridad y la de su bebé. Ella nos cuenta que antes del secuestro fue drogada por la mujer que la engañó. Unos minutos antes de llegar al parque, ella procede a darme una botella de agua. Yo tomo un poco, en la cual yo la siento el sabor amargo. Me comenzó a picar la garganta, me comenzó a picar los labios. Este caso es actualmente investigado por la Unidad de Trata de Personas de la Policía Nacional. Asimismo, la Fiscalía número 4 y de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional FEDOTI. Solicitamos una entrevista a la Fiscalía del Cantón Durán. Sin embargo, sus autoridades nos informaron que no pueden pronunciarse porque el caso se encuentra en indagación previa. Según datos de la Dirección contra la Trata de Personas en lo que va de 2022, ya se reportan 62 denuncias de este delito. Las provincias con mayor incidencia son Pichincha, Guayas, Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas. También la policía reporta que este mismo año se registraron 4 tentativas de trata de personas en el país. Identifican el cuerpo de un hombre que fue encontrado decapitado en el río Yanuncay, al sur de Cuenca, el viernes pasado. La víctima es Jonathan Alexander Ordóñez Romero, de 29 años. Los familiares reconocieron al occiso en la morgue por medio de sus tatuajes y cicatrices tras enterarse del suceso. El fallecido tenía antecedentes por asesinato y tráfico de droga en Machala.
9 ecuatorianas visitarán el Centro Espacial de la NASA en Houston, Estados Unidos, para impulsar el conocimiento y empoderamiento de las mujeres. Ana María Palacios nos informa o nos cuenta las historias de estas niñas. Estoy lista, Ecuador. Alejandra Juárez tiene 12 años, es de Guayaquil y es parte de la primera tripulación ecuatoriana de niñas que viajará a la NASA en Estados Unidos. Está cumpliendo uno de sus más grandes sueños. Que lo he tenido desde muy pequeña, así que para mí es un gran orgullo ser ecuatoriana y poder ir para allá. Ella junto a otras 8 niñas de 9 a 14 años de escasos recursos económicos son parte de este programa que es una iniciativa de la Fundación Colombiana She's, con el apoyo de la Fundación Ecuatoriana Mujeres Sin Límites y la organización de la expresidenta de Ecuador, Rosalía Arteaga. Han sido seleccionadas porque cada una tiene una historia. Son niñas que son brillantes académicamente, son niñas que son líderes en su entorno estudiantil. Han recibido clases virtuales durante 5 meses con altos directivos de la NASA. Para Alejandra no solo es una experiencia educativa, sino también personal, porque ha aprendido sobre la equidad de género. Las mujeres tenemos muchas capacidades, al igual que los hombres, y también necesitamos que nosotras también seamos reconocidas. Alejandro Juárez dice que su hija desde muy pequeña siempre le ha gustado la ciencia y espera que continúe demostrando su talento. Creo que esta es una gran oportunidad de todo ese conocimiento que ha ido adquiriendo poco a poco lo pueda ir madurando, incrementando y por qué no contribuir a su regreso. Es el cariño, la unión de la familia Cunachi Soria, al despedir a Milagros, la adolescente quiteña de 14 años, quien también fue seleccionada de entre 1.200 postulantes después de pasar por un riguroso proceso. Quiero decirle a las niñas que lo hagan, cumplan sus sueños, no importa lo que digan los demás, importa que ustedes quieran lograr que sea lo que quieran. Si hacen algo y tienen miedo, que lo hagan con miedo, porque el miedo no les va a detener. Su madre, Guadalupe Cunachi, ve una gran oportunidad para su hija que viajará con jóvenes de todas las regiones del país, incluida la Amazonía. En acompañarle en este proceso he ido entendiendo que ella tiene que ser un agente de cambio. Ese es el resultado, digamos así, de esta inmersión en la NASA. Un proyecto que sin duda transformará la vida de estas niñas que viajarán dentro de 2 días y recorrerán las instalaciones de la NASA. Pues qué linda noticia y qué lindos mensajes de estas chicas. Moverse, crecer por sí mismos. Y el famoso actor Will Smith visitó a la UCI Chimborazo para la grabación de un documental. Veamos más de su presencia en nuestro país, que fue sorpresiva. Will Smith sorprendió a los ecuatorianos con su visita al país. Con la finalidad de producir un documental para National Geographic. Este miércoles fue a la ruta del tren a la UCI Nariz del Diablo. Sus seguidores tuvieron la oportunidad de tomarse fotos con el estadounidense y conocerlo mientras filmaba en Chimborazo. El gobierno autónomo de la UCI, con el objetivo de promover el turismo del cantón, apoyó en la logística y seguridad para el actor. El producto audiovisual se podrá visualizar a través de la plataforma Disney Plus en el 2023. Will Smith recientemente ganó el premio Oscar a Mejor Actor por su participación en la película Ray Richard, además de que protagonizó uno de los actos más polémicos en la historia de esos galardones, al golpear al presentador de la gala, Chris Rock. Bueno, pues bienvenido a Ecuador, Will Smith. Y ahora vamos a retomar la información en la Asamblea Nacional sobre el juicio político contra 3 vocales del Consejo de la Judicatura y su expresidenta. Debía empezar a las 7 de la sesión, a ver qué nos dice Patricio Díaz. Cuéntanos qué ha ocurrido hasta este momento. ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, llevamos casi 30 minutos, algo más de 30 minutos ya de juicio político. Ha empezado a intervenir Viviana Veloz, quien es una de las interpelantes. Ella inició señalando algo que no está en el proceso, que no se trató en la Comisión de Fiscalización, que son los audios de uno de los consejeros en los que habría intervenido, supuestamente habría intervenido en algún caso político.
Eso fue lo inicial y ahora se está refiriendo a otros temas que tienen que ver con su denuncia contra los consejeros de la Judicatura. Luego de ella vendrá el legislador Luis Almeida, quien tendría otra hora, y posteriormente los funcionarios, los miembros del Consejo y la expresidenta del Consejo de la Judicatura. Recordemos que lo que se pide aquí en este juicio es la censura y destitución, y para ello se requieren 92 votos que se han ido buscando por parte de quienes han intervenido en este juicio durante estos días, y como escuchábamos en un reportaje anterior, hubo ofrecimientos de parte y parte, e incluso se señaló al despacho del presidente de la Asamblea, quien ha descartado haber participado en aquello. Es la información que les tenemos por el momento. Les daremos más detalles en nuestras próximas emisiones. Regresamos contigo, Alfonso. Muy bien, Patricio, muchísimas gracias. Y esta información pues la continuaremos en nuestras siguientes emisiones, a ver en qué termina ese juicio. Gracias ahora. Buenas noches.